Tengo media hora con el doctor Andy Carrión, así que le voy a sacar el jugo. Doctor Carrión, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, y gracias siempre por la invitación. Bien, doctor, a ver, terminemos la conversación que estábamos teniendo antes de entrar al aire. ¿Está usted de acuerdo con que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht o no? Por supuesto, y yo creo más bien que es un derecho de todos los peruanos conocer cuáles han sido los alcances de este acuerdo de colaboración eficaz que han firmado por un lado los fiscales peruanos y por otro lado la empresa Odebrecht y sus funcionarios. ¿Y por qué? Si bien es cierto, la ley sí señala de que un procedimiento de acuerdo de colaboración eficaz tiene que llevarse en secreto, aunque el término que usa es reservado. Ello implica de que en el procedimiento, en efecto, uno necesita en secreto pues recabar las declaraciones, las pruebas, las evidencias, testimonios de cara a corroborar lo que el colaborador está señalando. Pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene resguardar en secreto una colaboración si está ya finiquitado? Si el juez ya ha decidido de que la colaboración va adelante y que la ha homologado, ha firmado el juez la declaración y la declaración no solamente el quien se ha sometido a este procedimiento, sino todos los actos de corroboración. Te digo algo, en Estados Unidos, por ejemplo, la misma empresa Odebrecht llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Y ni bien se firmó el acuerdo, Eso es es decir, al público, final entiendo. lo colgaron en la página Sí, web. claro, está ahí, las firmas están claritas. Lo colgaron en la página web, Fabricio. Y de hecho, ¿por qué nosotros debemos de guardar en secreto un acuerdo? Más aún, cuando se supone que múltiples acápites y cláusulas del acuerdo no se están cumpliendo el día de hoy. Entonces, ¿cómo la ciudadanía y todos los estamentos judiciales pueden llevar a cabo un adecuado control de ese acuerdo si no se conocen cuáles han sido sus Doctor, alcances? entonces pregunto, ¿cabría la posibilidad de no estar hablando de un acuerdo, sino estar hablando de un pacto? Bueno, todavía yo no utilizaría el término pacto Lo pregunto y lo pongo en condicional. si es que no conocemos su contenido. Pero una vez que se conozca el contenido, ya nosotros podemos hacer todas las evaluaciones. Por ejemplo, si ese acuerdo ha sido lesivo para los intereses del país, si es que se ha puesto en bandeja el erario nacional para que ellos puedan sacar, por ejemplo, los 500 millones de Chacya y a nosotros nos dejen con un 30% de dinero recién ingresados a las arcas de nuestro Estado. Recién conociendo esas cláusulas, yo sé por eso la importancia, la transparencia en la que los funcionarios públicos deben de actuar, recién ahí podremos hacer una evaluación acabada. Pero ya de por sí, preliminarmente, Fabricio, los brasileños no quieren cumplir con el acuerdo. Es más, Barata ha dicho, no cumplieron conmigo, así que yo tampoco Ya, cumplo con entonces ustedes. la pregunta es, ¿a qué se refiere con que no han Exacto. cumplido con él? ¿Cuáles son los alcances? ¿A qué cláusula se refiere? Para hacer un debido control, tanto judicial como un control ciudadano, porque son funcionarios públicos, Fabricio, no son personas privadas a las que ni siquiera uno puede pedirles el levantamiento de secreto empresarial. Estamos hablando de una cuestión de Estado, en la que incluso ha estado incursa la Procuraduría especializada en lavajato, es decir, cuánto han concedido y cuánto no. ¿Se ha llevado adecuadamente una negociación? ¿Han sido beneficiosos para los intereses del Estado este acuerdo? ¿Cómo se ha materializado en la práctica? Hay muchas cuestiones que una vez salga, y yo espero que el Tribunal Constitucional decida en ese sentido, que tienen que transparentarse para realizar un adecuado control ciudadano y jurídico. Doctor, Martín Vizcarra. A ver, el caso Martín Vizcarra, estamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, está aquí con nosotros en Hora Punta. Nuevos testimonios, doctor, refuerzan lo que los fiscales han estado sosteniendo, la acusación fiscal, como se le llama, sobre la presencia física de Martín Vizcarra en las oficinas de Obrainsa. Todo indica para recibir 2 cheques coima de 400 y 600 mil soles. A ver, en principio, la opinión desde la perspectiva penal que tiene usted sobre esto. Mira, se ha criticado mucho que la fiscalía ha armado, digamos, testigos, colaboradores, y ese sería el único argumento por el cual llevaron a Martín Vizcarra a juicio. Pero sabes que no es así, Fabricio. El problema es de que estamos primero ante una etapa inicial del juicio, por la que desfilan los testigos. Por eso que durante estos días estamos solamente apreciando cómo los testigos señalan la recepción del dinero, la trazabilidad, digamos, las personas, el financiero de la empresa, cómo sacó los dineros, etcétera. Pero esos están basados en pruebas, Fabricio. Las facturas, las trazabilidades de los dineros, los pagos que se han realizado, todo está basado en pruebas. El problema es de que eso viene después de las Por declaraciones. ejemplo, ¿me podría usted recordar algún detalle para la gente? No, el detalle de la consecución de Yo me acuerdo del caso de la avioneta, por ejemplo. No, el de la avioneta y luego de los dineros en sí, cómo la empresa, por ejemplo, se agenció los 600 mil y los 400 mil soles. De algún lugar tenían que
que salir, y salieron precisamente de las arcas de la empresa que coincidieron con precisamente las visitas de Martín Vizcarra. Y no estamos hablando de versiones, estamos hablando de hechos. Así es que eso es uno de ellos. Lo segundo es como, por ejemplo, el chofer de uno de ellos, el conserje, perdón, de la empresa, fue a retirar los dineros y de hecho a él se le dio el nombre para que él la capacidad de retirar estos dineros, y luego él señala también a quién se los entregó. Es decir, no solamente está su versión de quién se los dio, sino de dónde salieron. Y eso es lo más importante cuando se trata de un elemento de corroboración. Y ojo que este análisis, Fabricio, no lo están realizando recién en el juicio. Ellos ya son colaboradores y ha seguido un procedimiento inicial de colaboración que pasa por el de corroboración por otro juez. Es decir, ha sido otro juez quien ha tenido que analizar si es que los dichos de estas personas, el Artejada, entre otros, están corroborados. Y han dicho que sí. Y no se corrobora un testigo con otro testigo, un colaborador con otro colaborador. Se corrobora con evidencias, con pruebas. Y eso es lo que se está actuando ahora. Solamente que tenemos que esperar un poco a que se active ya la siguiente etapa, en la que sí se van a actuar pruebas documentales. Doctor, discúlpeme, no es una tontería la pregunta que le voy a hacer porque quiero concatenarla con el tema con el que iniciamos el programa. Estamos hablando de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua, ¿verdad? Claro que sí. Dos obras en la época en la que Martín Vizcarra era presidente del gobierno regional de Moquegua. A ver, hoy día a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, nos enteramos todos, todo el Perú, que el Poder Judicial ha anulado las restricciones que se le impusieron a Martín Vizcarra justamente por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. ¿Qué pasó? A ver, se anuló la medida de comparecencia con restricciones y evidentemente porque se venció el plazo, caducó. A ver, la caducidad de esta medida fue argumentada por la defensa, muy bien, están en su derecho, pidieron que se haga todo esto y el juez evidentemente lo hizo así. Hoy día hemos tenido el tuit, por ejemplo, me gustaría comentarlo con usted, el tuit del doctor Wilber Medina, que señaló este asunto y dijo que la responsabilidad era del fiscal Germán Juárez Atoche, el tuit por favor en pantallas, la responsabilidad era del fiscal Germán Juárez Atoche, que siendo sólida, ahí está, toda la tesis fiscal contra Martín Vizcarra, no pidió la detención domiciliaria contra este señor. Entonces, dice Wilber Medina, él, Juárez Atoche, el fiscal, será el único responsable de la fuga de Lagarto. Advertí la inminente caducidad de las medidas limitativas y la necesidad de pedir detención domiciliaria. Claro. Aquí hay que hacer un análisis doble. Por favor. Primero, los alcances de la norma. Y es cierto, la norma, modificada por el Congreso de la República, ya equipara las medidas de detención y prisiones preventivas con las descomparecencias. Es decir, no puede haber una comparecencia con restricciones ad infinitum. Al infinito, no puede haber. Es por eso que tienen fecha de caducidad, ¿no? Y si es que están imputándosele delitos que pueden llegar hasta, o prisiones preventivas que pueden llegar hasta los 36 meses, pues entonces es el límite máximo. En el caso de Martín Vizcarra han transcurrido en el peor de los casos ya 40 meses. ¿Tenía que declararse la caducidad? Por supuesto. Ese es el primer punto de análisis. ¿La norma está bien hecha? Pues está bien hecha. El problema son las responsabilidades de los fiscales que no advierten cuándo va a caducar precisamente esa medida. Pero así, y ahí entramos... ¿Así se le pasan las tortugas a Juárez Atoche tan fácil? Porque supuestamente que el fiscal, su chamba es estar atento a eso, ¿no? Bueno, te digo, o sea, he tenido casos en los cuales incluso se les pasa el plazo de las prisiones preventivas, de las detenciones preliminares, y no renuevan la solicitud y simplemente al juez no le queda más opción que aplicar la ley. Es decir, al paso del tiempo uno no puede mantener detenida a una persona, y así como no puede tenerla detenida, ahora como el Congreso lo ha equiparado, una persona ya tampoco puede estar con comparecencia con restricciones pasado el plazo. Y aquí el problema es de que se ha pasado en exceso el plazo. En otros casos se ha pedido hasta prisiones preventivas. El caso Vladimir Cerrón, por ejemplo. Hace poco se acaba de pedir la variación vinculado al caso Antalsis, de la comparecencia con restricciones por una prisión preventiva, porque supuestamente él no cumplió algunas medidas restrictivas que había impuesto el juzgado, como por ejemplo control biométrico, ¿verdad? No ausentarse de la localidad sin previo aviso al juez. Okay. ¿Por qué en ese caso sí se ha podido variar la comparecencia con restricciones y la Fiscalía ha cumplido con solicitar una prisión preventiva? ¿Y por qué en el caso de Martín Vizcarra más bien dejen que caduque ese plazo y no cumplen con solicitar una medida más gravosa como por ejemplo la detención domiciliaria? O por negligencia o por que a sabiendas que iba a ocurrir así lo permitieron. Claro, habría que ya analizar el fondo del asunto. Sin embargo, te estoy graficando dos ¿Podría casos. ser un delito? ¿Podría ser delito de omisión de funciones quizá? No necesariamente, porque para el delito... ¿Encubrimiento legal?
Diría yo más bien una negligencia administrativa del propio fiscal que podría eventualmente responder por ello, pero no veo alguna evidencia de que pueda constituir delito o encubrimiento, porque te comento de que hay muchos casos en los cuales sucede así, quizás por la sobrecarga también que ellos tienen y porque entiendo de que en este caso, al estar ya avanzado el juicio, porque solo tenemos un imputado, es decir, pronto va a haber una sentencia, Fabricio, que yo auguro va a ser condenatoria por las múltiples evidencias que se tienen, y quizás el fiscal más está concentrado en obtener un resultado de fondo, que en este caso sería el de una sentencia condenatoria, antes que en una medida limitativa cautelar, como podría ser la detención domiciliaria. Entonces, quiero pensar eso, porque quien ha armado todo el caso y tiene la solidez respectiva es precisamente el fiscal Germán Juárez Atoche, ¿no? Él ha tenido la diligencia, diría yo, de poder aportar todas las pruebas necesarias para que sustentan ahora este caso, si no, no estaríamos hablando de los testimonios, de las trazabilidades de los dineros, Fabricio, ni mucho menos también de las pruebas documentales que sustentan el caso. Sería hiper lamentable, doctor. A ver, indignante hasta la molestia así dura tener que verlo prófugo al señor Martín Vizcarra, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, puede fugar, recordemos de que él también tiene otros procesos encima en los cuales están con algunas medidas cautelares impuestas, pero ya el caso de Inostroza Pariachi, el caso de Iván Noguera, el ex miembro del Consejo de la Magistratura, nos ha demostrado que a pesar de que existen medidas restrictivas, pueden también, si ellos desean, fugar de nuestro país, ¿no? Sí, y además la situación de Vladimir Cerrón, del señor Nicanor Boluarte y ahora de la señora Elizabeth Peralta nos indica que cualquiera puede pasar a la clandestinidad. Que cualquiera puede quiera, pasar a la clandestinidad y simplemente no someterse a la decisión final que vaya a tomar el juez, más aún si aquí es inminente una decisión, ¿no? Estamos hablando de un único imputado que está enfrentando un juicio. Yo diría que en 3 o 4 meses ya se debería de tener una decisión final, haciendo una proyección del tiempo que debería tomar. Si este señor si había esta perspectiva contra Martín Vizcarra, ¿se debería haber declarado un obice, una observación, vigilancia y seguimiento? Mira que eso yo siempre lo he dicho respecto a los otros casos, el de Nicanor Boluarte, por ejemplo, ya era inminente, el mismo juez había anunciado cuándo iba a emitir la decisión y resulta que sí lo tenían ubicado, pero luego justo el día en el que leen la resolución final respecto a él, por la guacha. No lo identifica. El caso de Elizabeth Peralta, ¿no? Ya se sabía que iban a emitir una decisión o bien anteayer o ayer como máximo y no la tenían ubicada. Y lo mismo pasa pues con Martín Vizcarra. Yo entiendo de que él sí tiene vigilancia por parte del Estado, no sé hasta qué nivel estará siempre ubicable, pero en base a estos precedentes debería más bien la policía tomar en serio ya casos en los cuales va a emitirse una decisión prontamente. Estamos con Andy Carrión, abogado penalista, 11:17 de la mañana aquí en Hora Punta. En Betel Radio 100.1 FM, en el 660 AM, en el 96.5 FM en Arequipa, por ejemplo. Saludos para todos mis amigos de Arequipa. El fin de semana estuvimos ahí tan bien tratados yo y mi esposa y mi familia. Muchas gracias a ustedes. Los tengo en el pensamiento permanentemente. Doctor, ahora veamos, me gustaría que me dé usted su opinión. Yo quiero incluso que a mí me termine de hacer comprender dónde está el peligro real para Dina Boluarte después de las palabras de ayer del ex premier Alberto Tarola. Él ha dicho, leo a la letra, la señora Presidente en las fechas indicadas pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros. Luego dice, me dijo que se iba a hacer una rinoplastía, una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Bueno, aquí yo creo que el análisis que se debe de realizar es la circunstancia especial que tiene la presidencia de la República. Debemos de recordar de que este es un caso muy sui generis porque solo tenemos una presidenta de la República, que en su oportunidad fue la única vicepresidenta. Durante el segundo vicepresidente, como todos sabemos, era Vladimir Cerrón y simplemente tuvo que ser excluido de las elecciones. Entonces, situación sui generis de una única presidenta. En el ámbito de la sucesión y también de la encargatura, al no haber 2 vicepresidentes a disposición, pues se delega eso al presidente del Congreso. Y ante cualquier circunstancia, incluida una circunstancia, por ejemplo, de una intervención operatoria, da igual si es estética, da igual si es de otro índole, lo que se tiene que hacer para que no exista ese vacío de poder es precisamente comunicar esta circunstancia a quien eventualmente podría regentar el poder, Fabricio, de manera temporal. No significa de que va a otorgar el poder simplemente por esa intervención.
Sin embargo, lo que ha decidido la presidenta es simplemente no informar, mantener bajo 7 llaves en secreto esa intervención de rinoplastia, como ahora ya lo ha señalado y lo ha reafirmado Alberto Tarola, y saltarse el procedimiento de la información. Ello puede tener como consecuencia la vacancia, ¿La pueden vacar a la señora por eso? pues si se hace una interpretación muy restrictiva de lo que implica la norma, yo creo que sí. Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál sería para que lo pueda entender la gente? ¿Por qué hacerse una rinoplastia siendo presidente de la República podría terminar en una vacancia? Simplemente por un tema de transparencia que exige la propia Constitución. Es decir, uno tiene la obligación de informar, porque estamos hablando de la más alta funcionaria del Estado. Ella es no solamente la más alta funcionaria del Estado, sino la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, jefa suprema de las Fuerzas Policiales y quien regenta todo el poder ejecutivo. Informar, no está prohibida de hacerse algo. No, es que ella está en la libertad. Yo creo que el punto no va, no es y que yo si creo se que hizo... se ha desenfocado también la discusión, si se ha hecho una rinoplastia o no. Bueno, da igual, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que desee, y si quiere hacerse una operación o una intervención estética es una decisión que está bajo su libre albedrío. Sí, claro, obviamente. ¿No? Pero si lo va a hacer, debe de cumplir con los procedimientos claros establecidos, sobre todo de transparencia y de delegación de funciones. Ahí está el punto, doctor. Y ese es el punto principal, porque hoy puede ser una rinoplastia, pero el día de mañana puede ser una dolencia, por ejemplo, que implique una intervención quirúrgica y que se ausente del poder una semana. No, y además que probablemente, y usamos el condicional, a mí me gustaría un día entrevistar a la presidenta para que me pueda responder eso. Sé que estamos gestionando la entrevista, así que sepa ella que lo que voy a decir es desde la mejor disposición, que podría darse el caso que detrás de esto hay un cirujano que termina siendo presidente de salud, que está vinculado a ciertas personas en relación a la presidenta y que podría haber, no sé, un intercambio de favores, Mira, a ver, un canje. Y eso yo creo que sería mucho peor de cara a la situación jurídica que el día de hoy está atravesando la presidenta de la República, porque ya se ha deslizado por informes de la prensa de que la presidenta de salud habría ingresado a regentar ese puesto a raíz de su relación con Cavani. Con Cavani, con el doctor que le hace supuestamente el doctor que le hace la intervención de rinoplastia. Si eso fuera así, estaríamos ante una clara situación de tráfico de influencias, ¿no? O sea, yo no voy a afirmarlo, por supuesto, pero me causa dudas, ¿no? ¿Por qué tanta bruma, tanta neblina alrededor de la rinoplastia? Porque si ciertamente a la señora le da la gana de arreglarse la nariz, la verdad, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Hay libertad para ello, Más allá de que sea un tema de salud, no, es un tema estético, punto, está bien. Es por eso que yo creo que la discusión está mal enfocada cuando uno comienza por la rinoplastia. Ese no es el problema. El problema es la ausencia real. Puede ser una intervención estética, una intervención de emergencia o cualquier tipo de ausencia de la presidenta de la República que implique no regentar el poder por algunos días. Y aquí eso es lo que ha sucedido. Es por eso que Alberto Tarola, conocedor del derecho constitucional, no solamente dijo de que ella se había sometido a una rinoplastia, sino para poner la cuña de no comprometerla, o bueno, en teoría no comprometerla, dijo, no, pero yo estuve coordinando con ella cuestiones de Estado. No, pero no es así. ¿No? Entonces, como para decir, no es bueno, así. sí estaba eso se deja con una encargatura, eso es de una manera más formal. Pero sí estaba ejerciendo la presidencia. Bueno, por algo lo ha dicho. La pregunta es de si realmente no estaba ejerciendo ese rol que la Constitución le ha delegado. Yo creo que ahí se habrían problemas. Otaro le agregó, doctor, que durante el posoperatorio, como se dice, Boluarte estuvo, dice, presente de manera virtual en la sesión del Consejo de Ministros, me imagino que por Zoom, y que, bueno, semana y media después se reincorporó. Bueno, se reincorporó, pero la pregunta es si ha habido realmente un ejercicio de la presidencia durante este tiempo. Es decir, uno no puede estar... Imagínate tú si de verdad esta intervención hubiera originado que ella se encuentre inconsciente por varias horas. ¿Qué hacíamos en esa oportunidad? ¿Qué pasaba con el poder que debe de ejercerse las 24 horas? Porque la misma presidenta ha dicho, yo soy presidenta las 24 horas. ¿Qué pasa si solo 23 y no 24? Podría ser una buena discusión en su clase, doctor. Esa es una buena pregunta, ¿no? Claro, desde el punto de vista legal, no, digamos. desde el punto de vista legal, porque para solo la intervención, por ejemplo, imagínate tú, y vamos a poner siempre en temas que uno desarrolla, yo los desarrollo en mis clases de Derecho en la que eduque precisamente en San Marcos, imagínate tú de que la intervención haya durado pues el tiempo más corto, 1 hora, y que 30 minutos ella estaba anestesiada, la intervención más sencilla, y justo en esos 30 minutos, pues no sé, hay un atentado, ¿verdad? Que implica una decisión, la toma de decisión inmediata y la constitución de la presidenta. Exacto. ¿Qué hubiera sucedido, Fabricio? Y eso es en lo que piensa la Constitución. La Constitución no está impidiendo que alguien pueda someterse a intervenciones de su gusto.
Eso no es inconveniente. Lo que la Constitución señala es de que no debemos permitirnos un vacío de poder, porque puede ser la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana producirse un atentado Es decir, terrorista, por ejemplo, doctor, la y señora que para... implica tomar decisiones importantes ipso facto. Entonces, para graficarlo bien y que la gente lo entienda, es decir, si es que la presidente iba a entrar a un quirófano a someterse a un... iba a estar ausente, digamos, un par de horas del poder, tenía que haberle delegado el poder de manera formal durante un par de horas, un día, 2 días, 2 semanas. ¿A quién? ¿Al premier? ¿Al vicepresidente? No, al presidente del Congreso. Ok. Ante la ausencia del primer y segundo vicepresidente. El premier no tiene ninguna función Correcto. de cubrir el puesto de presidente de la República. Lo que sí han hecho los congresistas es señalar de que sí existen encargaturas o formas de despacho virtual cuando la presidenta abandona nuestro país, precisamente ante la ausencia de los dos vicepresidentes. Pero la Constitución lo que señala es que las 24 horas tienen que haber alguien que dirige el Ejecutivo. Y ese es el principal inconveniente. Es por eso que yo siempre señalo que la discusión se ha enfocado mal. No es si se ha operado o no se ha operado, es qué sucedió en ese tiempo con el poder ejercido en nuestro país. Entonces, poniéndome, a ver, quitándome la mala entraña, es decir, tratando de pensar bien, ¿podría ser que la negligencia le pase factura a la presidenta por no hacerlo de la manera correcta? Y ahí viene el segundo... Esa cultura chicha que también a Castillo le pasó la factura Pero seguramente. ahí viene ya el segundo punto de análisis, ¿no? Así tengamos elementos jurídicos para poder vacar a la presidenta, por ejemplo, la pregunta es de si este Congreso lo va a hacer. Y ya se han apresurado los partidos que en la práctica son aliados de la presidenta a decir de que aquí no hay nada, ¿verdad? De que estamos haciendo mucho escándalo por algo que es intrascendente. Y eso ya avisora una eventual votación en el Congreso de la República, porque para que la vaquen, pues se necesitan, ¿qué? En la práctica, realpolitik, votos de los congresistas. Y vemos que eso no se va a alcanzar. Es por eso que al día de hoy yo creo que estamos sosteniendo más una conversación jurídica antes que efectos reales y concretos, porque quien se debe de encargar de vacar a la presidenta de la República es el Congreso. ¿Se van a llegar esos votos? No. No se van a llegar a esos votos. Es por eso que en ocasiones uno advierte la realpolitik, ¿no? La política real que se practica dentro del Congreso de la República. Algunos pueden vociferar, criticar a la presidenta, pero lo que cuentan son los votos. El compromiso real respecto a la crítica de un Estado y a la crítica, por ejemplo, de este gobierno y del sometimiento a la ausencia, yo no diría la rinoplastía, como siempre lo he repetido, sino ante la ausencia de la presidenta, implica de que uno en el Congreso de la República vote por la vacancia. Si no lo haces, pues estás de acuerdo simplemente. 11:26, hora punta en Betel Radio 100.1 FM. Estamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Quiero hacerle la última pregunta. Usted es penalista, doctor, pero los penalistas casi pues les faltó poquito. En algunos casos tienen tanta experiencia que aunque el título no lo diga, también son abogados un poco constitucionalistas, ¿verdad? Y tú lo sabes, Fabricio, porque tú también has estudiado Derecho. Son áreas que están muy cerca. Quiero preguntarle por esto. Una de las razones más, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado y usted me puede desasnar con su respuesta, a favor del tema de quienes estamos en contra de la unión civil, algunos constitucionalistas me han dicho, es que lamentablemente para el señor Alejandro Cabero, nuestra Constitución menciona que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Tenor que no existió en otras constituciones, por lo cual en Argentina, en Chile, fue mucho más fácil que esto entrara porque no había ese candado que la Constitución le daba. Le pregunto, en una eventual aprobación de la unión civil, ¿debería proceder primero una modificación a la Constitución en ese tenor o sí se podría dar así fácilmente? Mira, tú ya te me adelantaste a la respuesta porque la pregunta simplemente la convertiría en una afirmación, ¿no? Es posible, evidentemente, promover lo que Alejandro está haciendo dentro del Congreso de la República, pero siempre uno tiene que ver a las bases constitucionales, ¿no? Y si de verdad quiere uno promover el matrimonio civil, no hay ningún inconveniente, pero la pregunta sería, ¿lo permite la base propia constitucional sobre la cual uno intenta incorporar reformas legislativas o más bien requiere una reforma constitucional? Yo creo que esto sí refiere y necesita una reforma constitucional. No hay ningún problema porque los tiempos pueden cambiar, Fabricio. Es decir, la opinión de hoy es de que no matrimonio civil y mañana sí. Pero esa opinión mayoritaria eventualmente debería de materializarse precisamente en un estado de cosas que la Constitución pueda recoger. Y ese es el principal inconveniente que desde mi perspectiva tiene esta norma. Es más, yo te diría que estoy hasta a favor, Fabricio. Pero la pregunta es si es que jurídica
constitucionalmente esto nos va a originar un problema posterior, porque los recursos de inconstitucionalidad respecto a esta ley también se podrían presentar. Y precisamente para resguardar que la ley tenga futuro, pues tendríamos que reconducirnos a la Constitución. Porque es evidente que si el día de mañana se aprueba, existe una ola, digamos, a favor por parte de los congresistas de la República, también es evidente que hay personas que ante la advertencia de la inconstitucionalidad de las mismas van a activar los recursos. Y finalmente quien tendrá que decidirlo será el Tribunal Constitucional. O sea, ¿es un candado? Lo que vi cuando la Constitución dice unión entre hombre y una mujer. Sí, algunos plantean de que esto más bien podría derivar en una interpretación más constitucional de acuerdo al avance de los tiempos. Bueno, eso podría hacerse si es que estaríamos en Estados Unidos, ¿no? Doctor, permítame que lo interrumpa. A ver, entonces la primera discusión no sería si se hace unión civil o no, sino definir qué es un hombre y una mujer primero. Es que esas definiciones... Y con temor a meterme en otros temas que no necesariamente vinculan al derecho penal, están dadas por, digamos, la tradición jurídico-civil, ¿no? De la calificación de hombre o mujer. Es por eso que existen, digamos, contratos básicamente matrimoniales en los cuales uno adquiere derechos y también asume deberes. Y a eso es a lo que cree que Alejandro Cavero se restringe su propuesta, ¿no? Únicamente una valoración civil de obtener derechos y deberes. Pero esto va mucho más allá, ¿no? Como te digo desde el principio, Fabricio, yo no estoy en desacuerdo con esta medida. Simplemente es una opinión jurídica que intenta reconducir el problema a la raíz, que va a evitar más bien problemas en adelante, porque si mañana de verdad legislan esta norma de la unión civil, van a tener problemas en su implementación por su inconstitucionalidad. Y en lugar de solucionar un problema de personas que no pueden obtener, digamos, derechos o asumir deberes frente a otras, vamos a originar más bien, digamos, un caos jurídico al cual no se sabe si la norma es constitucional o no, Sí, porque claro. pueden asumir en un momento derechos y deberes, pero luego el Tribunal Constitucional señala que eso no es así y luego que se vean anulados esos derechos supuestamente que han adquirido. Como usted bien sabe, yo no estoy de acuerdo de la unión civil, es evidente, yo soy cristiano, además de conservador, pero quizá podamos darle un consejo a Alejandro Cavero, o sea, antes define el tema constitucional, porque si no, todo este esfuerzo que estás haciendo va a terminar en saco roto, porque evidentemente eso va a traer problemas. Y mira, para definir y dar este consejo de primero la reforma constitucional, uno no necesita estar a favor o en contra de la unión civil, uno simplemente necesita visorar qué es lo que la Constitución nos ha señalado. Y podemos estar a favor o en contra de esta medida, pero primero solucionemos el problema constitucional. Así es. Y luego de ello, pues veamos en adelante cómo se van implementando las normas de acuerdo, como diría Arnold Toynbee, al espíritu del tiempo. Si el espíritu del tiempo realmente quiere pues que se implemente la unión civil, pues primero veamos a lo que ha dado origen al espíritu del tiempo, que es la Constitución. ¿Y el espíritu del tiempo en el Perú cuál es, doctor? Es muy difícil decirlo, algunos pueden estar en contra, otros a favor. Yo no estoy en contra, la verdad, en ese sentido. Si es que se tiene que implementar y la mayoría de congresistas lo hace, pues tendría que uno, digamos, respetar también esa decisión. Pero yo creo que todo parte más bien por el espíritu propio constitucional. Ahí sí yo tengo ciertos reparos a pesar de estar a favor de esta medida. Bien, doctor Carrión, ha sido usted muy amable. Gracias a ti, Fabricio, por la invitación. Espero vamos a ver si es que lo podemos invitar el día sábado en algún momento, quizá pueda Por usted, supuesto. porque Con la gusto. perspectiva que tiene es interesante, sería genial comentarlo. Bien, sus precisiones, hemos hablado de varios temas, hemos hablado de Vizcarra, del acuerdo de colaboración eficaz, hemos hablado de Dina Boluarte, hemos hablado, en fin, de Unión Civil. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es su reflexión de final? Bueno, mi reflexión final es de que cualquier tipo de análisis, mira, pasando por el tema de las prisiones preventivas, por el tema de las detenciones preliminares, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, y ahora que hemos llegado al tema de la unión civil, todo pasa por una interpretación de acuerdo a la Constitución. No se pueden abusar de las prisiones preventivas, de las detenciones, si es que no está acorde también con la garantía que implica la Constitución de resguardar primero la libertad y luego mandar presos a alguien. Por eso que en el caso de Vizcarra, yo creo que se le ha pasado la pelota a la propia fiscalía, ¿no? Pero hay que aplicar la norma tal como está establecida. Resguardar los derechos constitucionales, desde mi perspectiva, es el tema más importante, que es transversal a todos los temas que hemos conversado el día de hoy, Fabricio. Y si el espíritu del tiempo nos dice que vamos a tomar una medida en una dirección distinta, primero solucionemos lo que la Constitución dice. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias, Ha sido usted Fabricio. muy amable, que Dios le bendiga. Igualmente. Bien, vamos a una pausa y regresamos. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.